asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Trump acusa a Harvard de ser un bastión de antisemitismo, de promover ideas de izquierda radicales y de tener vínculos con el Partido Comunista Chino. Vamos a abrir el debate en Ángulo sobre el enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y la universidad más antigua de Estados Unidos, una de las universidades más prestigiosas del mundo entero. Bueno, mire, parte del problema con Harvard es que hay cerca de un 31%, casi un 31% de extranjeros que vienen a Harvard. Les damos miles de millones de dólares, lo cual es ridículo. Hacemos subvenciones que probablemente ya no vamos a hacer, muchas subvenciones a Harvard, pero están en el 31%. Pero se niegan a decirnos quién es la gente. Queremos saber quiénes son. Claro que sí, pero muchas personas necesitan nivelación en matemáticas. ¿Lo vio? Cuando hay estudiantes que no pueden sumar 2 más 2 y van a Harvard, tienen que ver nivelación de matemáticas y les enseñan matemáticas de nivelación en Harvard. Así que como alguien que no puede sumar o que tiene habilidades muy básicas, ¿cómo entra a Harvard? Han visto esa misma gente protestando y gritando contra los Estados Unidos y gritando cosas antisemitas. No queremos aquí revoltosos, pero cuando Harvard sale con un segmento en el que van a enseñarle a varios de sus estudiantes nivelación en matemáticas, matemática básica, ese no es el asunto. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha ordenado a su departamento que pusiera fin a la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de Harvard, citando la negativa de la universidad a entregar registros de conducta de los estudiantes extranjeros, solicitado por esta entidad, esta cartera, el mes pasado. Esta administración responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Es un privilegio, no un derecho, que las universidades admitan a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto, se negó. Perdieron su certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio por un incumplimiento de la ley. Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país. Visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Estados Unidos le voy a dar la bienvenida a Daniel Garza, analista republicano. Gracias por estar con nosotros, Daniel, bienvenido a este espacio. Siempre un placer, gracias. Gracias también y la bienvenida a Oscar Escobar. Él es estudiante de Harvard. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en Estados Unidos también le voy a dar la bienvenida a Ernesto Castañeda, analista político. Ernesto, un gusto. Gracias, Ruth. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar, Daniel, preguntando directamente. Que se ha generado entre el gobierno de Estados Unidos y la universidad, ¿es un conflicto por la soberanía académica o una revancha ideológica? ¿Cómo se lo puede interpretar? Bueno, pueden ser las dos. La mera realidad es de que Harvard no tiene por qué recibir dinero del gobierno federal y si lo va a recibir, ese dinero viene con condiciones. Esas condiciones a veces incluyen el no discriminar en sus aceptaciones a la universidad, que lo están haciendo abiertamente. Si eres anglosajón, si eres hombre, vas a ser, o asiático aún, vas a ser juzgado con cierto criterio. Si eres mujer o de cierta minoría, totalmente otro criterio. Eso es discriminar. Y estás violando lo que son las reglas y los criterios de lo que es el gobierno federal. Además, no estás dando lo que es seguridad o un lugar
un ambiente de seguridad a ciertas agrupaciones de estudiantes, prefiriendo a otras agrupaciones. En este caso, estudiantes judíos están siendo intimidados, se sienten menospreciados por una administración que guarda el silencio sobre lo que está sucediendo. Los están agrediendo, los están ofendiendo, intimidando por estas personas revoltosas, agitadores, que quieren imponer una ideología o imponer una agenda sobre el resto de los estudiantes a fuerza. Han mostrado violencia, han mostrado asaltos. Entonces, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no tomas acción? Ya llevan 2 años estos administradores de que los han puesto en atención, llamarlo a cuentas. Entonces ya estuvo suave. El gobierno tiene que reaccionar en forma seria que llame la atención de estos administradores en Harvard. Gracias por esta primera intervención, Daniel. Quiero escuchar el criterio de Óscar Escobar, estudiante de Harvard. ¿En qué coincide, en qué discrepa con lo expresado por Daniel? ¿Qué opinan los propios estudiantes internacionales al respecto? Bueno, no, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo llevo 1 año acá estudiando. Yo estoy haciendo la maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno, en el Kennedy School. Y yo lo que debo decir es que yo en el año que he estado acá no he visto absolutamente a nadie ser agredido por sus ideas. Y nosotros lo que estamos sintiendo en este momento es que hay una pelea política que quiere dar el presidente Donald Trump y su movimiento contra lo que se consideran las élites. Y por supuesto, esta institución es una institución de élite, de prestigio a nivel nacional e internacional, y recibe en ese sentido las mentes más brillantes de Estados Unidos y del mundo. Creemos pues que es injusto que con la bandera del antisemitismo, que no quiero reducirlo, por supuesto que es un problema, como también es un problema el sentimiento antiislámico y el sentimiento antichino que hay en muchas personas que están en esta universidad o en la sociedad americana, pues la verdad es que se está utilizando eso como una excusa para castigar a la universidad por no agachar la cabeza ante las peticiones del gobierno federal, que son realmente descabelladas. Es que la universidad le está pidiendo, perdón, el gobierno le está pidiendo a la universidad que modifique a su gusto los criterios de admisión, los criterios de contratación de los profesores, los criterios de qué materias se se enseñan y cuáles no se enseñan en la universidad. Entonces, en este país, donde la libertad es lo más importante, la libertad de expresión, pues en qué momento nos convertimos en algo en lo que es el Estado, el gobierno, el que tiene que venir a decir a una universidad qué enseña y qué no enseña. Ernesto, quiero saber cuál es su postura al respecto, quizás una pelea política, dice Óscar. En cambio, pues Daniel ha hablado quizás de un centro de agresión a ciertos grupos. ¿Con qué postura nos identificamos? Adelante. Sí, Ruth, el ataque de Trump a Harvard no es algo que se limita solamente a Harvard, sino que es parte del ataque de la administración Trump a la libertad de expresión de la oposición, al pensamiento crítico, a gente que pida más información o sea crítica de los programas de gobierno de esta administración, a gente que se basa en la ciencia, en los datos, en la evidencia y que cuestiona la concentración de poder de cualquier líder. Entonces, esto es parte más grande de una pelea entre una visión del mundo donde el pensamiento evangélico o la Biblia o otras fuentes de conocimiento tengan más poder e influencia que el razonamiento científico, el cuestionamiento, el debate entre grupos que tienen diferencias ideológicas y demás. Harvard es una universidad como todas las demás que tiene gente con diferentes puntos de vista políticos, diferentes inclinaciones, diferentes ideas, diferentes religiones y diferentes puntos de opinión sobre el panorama geopolítico. Entonces ahorita está enfocándose mucho a Harvard, pero ya están amenazando a otras universidades en hacer lo mismo. Y luego hay un par de malos entendidos aquí. Todos los estudiantes internacionales que vienen a Estados Unidos son aprobadas sus visas por parte del gobierno americano, por lo cual ya conoce Trump o el Departamento de Seguridad Nacional
inmigración, saben quiénes están aquí, de qué país vienen, sus finanzas y demás. En una universidad privada pagan lo mismo estudiantes internacionales que estudiantes nacionales. En las públicas es donde hay una diferencia en las cuotas de colegiatura. Entonces eso también lo confunde Trump, y es cierto que la gente internacional tiene menos acceso a ayuda financiera, por ejemplo, del gobierno federal. Entonces, en general, los estudiantes internacionales son un tesoro para Estados Unidos que trae conocimiento, ideas, pero también muchos recursos económicos importantes que contribuyen a las universidades, a los pueblos, a las ciudades, a los estados donde estudian, y después muchos de ellos se convierten en ciudadanos americanos y avanzan la ciencia. Un gran porcentaje de los premios Nobel que recibe Estados Unidos van a gente nacida en otros países que inmigró muchas veces como estudiante, como científico internacional. Entonces es importante defender la ciencia, que ha sido otra víctima de esta administración Trump. Tiempo de la réplica para Daniel sobre lo expresado por un estudiante extranjero de Harvard y también el analista político Ernesto Castañeda. Lo escucho, Daniel. Mismo Harvard acaba de despedir a una profesora por mentir en sus estudios científicos, que según defiende aquí mi colega, el otro colega dijo con una cara que los derechos de expresión están amenazados por Trump, cuando el grupo FIRE, que es de un grupo que sostiene y defiende lo que es la libre expresión, calificó a Harvard en último lugar en todas las universidades en los Estados Unidos en derechos de expresión en 2023 y 2024. Son hipócritas. Obran para reducir la voz de ciertos grupos de estudiantes preferidos conectados, mientras que obran para aumentar las voces de otros grupos preferidos y conectados. O sea, los grupos que opacan son los cristianos y los evangélicos, que dice mi colega, los conservadores, los de ideología a la derecha. ¿Por qué tienen ese resentimiento en contra de estas agrupaciones? No lo entiendo, nunca lo he entendido. La administración también se ha dedicado a indoctrinar estudiantes con ideologías izquierdistas, distanciándose de su responsabilidad de educar en forma académica, de pensamiento crítico a estos estudiantes. No, ahora los están convirtiendo en activistas izquierdistas. Entonces, hasta cierto punto, están dañando lo que son estas instituciones en generar un ambiente antagónico que daña a ciertas agrupaciones, que minimiza y desprecia ciertas agrupaciones, y promoviendo y avanzando ciertas ideologías que avanzan a otras agrupaciones, que promocionan a otros grupos que según ellos quieren levantar. Ahora, lo pueden hacer, tienen el derecho de hacer lo que les pega la santa gana, pero ¿por qué tienen que hacerlo subsidiados por el gobierno federal y violando todo lo que es el balance, el equilibrio sobre el tratamiento equitativo de personas? No. Entonces, por eso tiene que haber ciertas consecuencias si estás siendo permisible en crear un ambiente que intimida a ciertas agrupaciones, como los judíos. Entonces, aquí Trump le está poniendo paro. Punto. Óscar Escobar, ¿qué decir ante lo que está afirmando Daniel? Y también preguntarle, los centros de estudio están permitiendo en realidad todas estas protestas que han sido difundidas por los medios de comunicación. ¿Debería llevarse ese debate de posturas en el ámbito político a lo que es un centro educativo? Bueno, primero, frente al tema del reporte de FIRE, yo creo que nadie ha escondido que ese sea un problema. La universidad lo ha reconocido y ha tomado acciones para abordarlo. Pero yo lo que creo es que una cosa es que en una institución, cualquiera sea, una universidad, una empresa, una ciudad, haya cierta cultura institucional, y sin duda la cultura institucional predominante en Harvard es la liberal.
de extrema izquierda, por favor. Un profesor decía que es casi difícil encontrar un solo comunista en Harvard. No existen. Esta no es una universidad de izquierda, ni mucho menos de extrema izquierda. Es una universidad predominantemente liberal. Y eso lo que significa es que, sin duda, a pesar de que hay muchas mentes conservadoras y republicanos MAGA que estudian conmigo en el semestre, claro que los hay. Claro que los hay, te los puedo presentar y los podemos invitar a este programa. Pero una cosa es que cuando tú estás en una institución donde predominantemente hay unos valores, sea más difícil hablar. Por supuesto, la famosa cultura de la cancelación, y eso es difícil. La universidad ha tomado medidas para combatir eso. Otra cosa es que el Estado venga a imponerte sanciones y a castigarte con la fuerza del Estado por expresar un cierto tipo de idea. Y ahí es donde yo creo que este gobierno realmente está, digamos, tomando medidas que son muy, muy peligrosas. Daniel, quería acotar algo muy brevemente a la contrarréplica. No, sí, es cierto, lo está haciendo la administración Trump por todas esas violaciones. Es el reproche del gobierno federal porque no cumplen con sus condiciones, es desprestigiar la institución debidamente, eliminar el derecho de matricular estudiantes del extranjero porque no están dando la información que están pidiendo el gobierno federal. 3 billones en concesiones federales a estudiantes se van a eliminar porque no quieren cumplir con esas condiciones. Entonces, sigue por tu lado si quieres, pero sin ser subsidiado. 100 millones en contratos por el gobierno y otros millones y millones en concesiones de parte de los departamentos federales y todavía tercos en seguir por su lado de ser permisibles en crear este ambiente antisemética, de no respetar la ciencia, de no respetar la libre expresión, de seguir con esta ideología izquierdista, marxista, antiamericana y anticristiana. No, señor. Vamos a ver, Ernesto, cómo han reaccionado algunos países con respecto a esta situación. China, vamos a citar China. Rechaza las acusaciones como infundadas, ha dicho, ha criticado las medidas adoptadas por Washington, a las que ha calificado de ilegales, instando a retirar lo antes posible esta medida. China se opone a la politización, han dicho sus voceros, de los intercambios educativos. La cooperación educativa entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa, así lo declaró la portavoz de Exteriores, Mao Ning, quien recalcó que Pekín se opone firmemente a la politización de los intercambios educativos y rechazan los ataques que se han dado, a los que llama también difamaciones contra China. Esta medida perjudicará, Ernesto, la imagen, la reputación internacional de los Estados Unidos. ¿Podría esta pelea escalar a tal punto de afectar, y hablo de esto, reputación internacional de la educación superior en los Estados Unidos? ¿O cómo lo ve usted? Sí, Ruth, esto es muy triste porque mancha la imagen de Estados Unidos como un país de libertad de expresión, un país donde se valora la ciencia, se apuesta en ella, se apoya con recursos federales, y lo hace que un estudiante brillante de cualquier parte del mundo donde haya nacido, que si tenía el sueño de venir y estudiar en Estados Unidos, en las mejores universidades del mundo, ahora se la piense 2 veces porque sabe que el gobierno se está entrometiendo en este proceso meritocrático y en cualquier momento le pueden quitar su visa, le pueden cuestionar cualquier opinión política que exprese en los medios sociales y demás, por lo cual es algo que puede debilitar de manera irreversible el liderazgo científico que tiene Estados Unidos. El tema antisemita es muy importante, hay que hacer cosas con ello. Será muy bueno que la administración Trump le pida a X, a Facebook y demás plataformas en línea que vuelvan a regular este discurso de odio en los medios sociales, que hayan moderadores humanos que detengan estos argumentos, que no haya gente en la Casa Blanca con un historial antisemita trabajando ahí. Es muy importante que no haya espacio para este tipo de discurso de odio con grupos que han sufrido tanto históricamente. Y por último, no es cierto que no haya voces de derecha, conservadoras en Harvard, o que no lo hayan habido. Estaba el profesor Huntington, muy famoso en la derecha americana. Y también tenemos muchos años, desde los 60, protestas en Vietnam, protestas contra Sudáfrica, etcétera, donde se decía que los campus universitarios estaban llenos de radicales de izquierda. Pero, por ejemplo, tenemos que el gobernador DeSantis de Florida es un graduado de Harvard. También el jefe de la Suprema Corte de Justicia, George Roberts, otro graduado de Harvard.
así como el conservador Gorsuch. Dos otros miembros de la Corte liberales son graduados de Harvard. Ramaswamy, muy cercano a Trump, es graduado de Harvard. Stephen Bannon se quejaba de que no tenía libertad de expresión, quiere cancelar a gente, aunque se ponía esto. Él también es un graduado de Harvard. El cuñado Kushner, Kennedy Jr. y demás gente que está en el poder, que son cercanos a Trump y MAGA, fueron graduados de Harvard. Ted Cruz, por ejemplo. Entonces, esta crítica de que no había espacio a la derecha en las universidades no es cierta, es una queja vieja, pero en las universidades gana el mejor argumento, la evidencia, los datos y la investigación científica, que a veces recibe contratos federales para avanzar la lucha contra el cáncer, contra el SIDA y demás, y hay competencias internacionales para ver quién se lleva los fondos del National Science Foundation, el NIH y demás, para hacer investigación científica que beneficia a todos los americanos y al resto del mundo. Ahora, ¿qué alternativas, Oscar, si han sido socializadas, está considerando Harvard para proteger a estos alumnos extranjeros que podrían verse afectados de alguna forma? Gracias. Yo quisiera agregar dos cositas. Una es que Daniel ha mencionado que la universidad está siendo subsidiada con recursos federales. Y yo quiero resaltar que la mayoría de los recursos federales que tiene la universidad son pagos por servicios de investigación, que además han sido subvenciones competitivas. Es decir, quiere decir, la universidad con muchas otras ha participado con sus propuestas a ver quién tiene la mejor propuesta para ganarse la posibilidad de ejecutar esos recursos que no son para Harvard, son para investigar la cura contra el cáncer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la malaria. O sea, con esto, con cortarle 3 billones de dólares a Harvard, no pierde Harvard, pierde Estados Unidos, pierde la investigación científica, pierden las vidas humanas que se podrían salvar con estos recursos. Y para responder tu pregunta, digamos, la universidad lo que ha hecho es interponer unos recursos judiciales, el cual se falló a favor de la universidad el día viernes. Yo entiendo que este jueves, a propósito y muy paradójicamente, mientras estamos en nuestros grados, se estará definiendo en una audiencia qué pasa con este caso. Y por supuesto, lo que la universidad está buscando es una injunction, que, excúsenme, yo no soy abogado, pero lo que entiendo es como una ampliación de esta medida temporal para que la universidad pueda seguir recibiendo a los estudiantes internacionales, que son el 27% de todos los estudiantes de la universidad. Ahora, Daniel, vamos a seguir revisando inmediatamente las reacciones que se han dado y a comentar sobre las mismas. Australia también pide detalles sobre esta decisión. Han puesto un comunicado y dice: seguimos de cerca los acontecimientos en la Universidad de Harvard. Tenemos la intención de dialogar con la administración de Estados Unidos de forma más amplia sobre el impacto de esta decisión para estudiantes australianos y sus familias. De esta manera lo decía. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la Universidad de Harvard en relación con la declaración de la administración esta tarde sobre la futura matriculación de estudiantes internacionales. Sé que esto será preocupante para los numerosos estudiantes australianos de Harvard. La embajada está trabajando con el gobierno de Estados Unidos para obtener los detalles de esta decisión y que los estudiantes australianos puedan recibir la asesoría adecuada. También tenemos la intención de colaborar con la administración de forma más amplia sobre el impacto de esta decisión para los estudiantes australianos y sus familias, tanto en Harvard como en otros campus de Estados Unidos. ¿Podría haber algún acercamiento por parte es decir, se le podría permitir ese acercamiento, esa conversación, ese diálogo con Australia, en este caso particular? ¿Está presto a eso el gobierno de Estados Unidos? Sí lo está, pero permíteme primero decir de que se hizo un estudio de la ideología de cada profesor en Harvard. El 3% dijeron que eran conservador. El 3%. El 97% dijeron que eran izquierdistas o liberales o no sé qué otra cosa, pero no conservador. Y eso de tratar de apantallar, de que según existe un balance dentro de Harvard, por favor, lo dicen con un cierto descaro. Es una vergüenza de que es el 3% nada más de conservadores en Harvard como profesores. Segundo, de las concesiones que estamos hablando, no son los 3 billones, señor. Los 3 billones son de las becas estudiantiles que se les dan a los estudiantes para ir a asistir a Harvard. Estamos hablando de mucho menos cuando se trata de concesiones de científicos. Ahora,
sobre lo de Australia, está correcto que un gobierno quiera comunicar y hablar con los Estados Unidos qué es lo que está pasando. Les debería de preocupar el ambiente que se ha generado dentro de Harvard para sus estudiantes de Australia. Y lo que está asegurando la administración de Trump es asegurar de que el enfoque es en lo académico y la seguridad también del estudiante, y no la prioridad se la están dando a agitadores, a currículo que no sirve para fortalecer el país, anti principios americanos. A mí me preocupa. Yo mismo renuncié a mi puesto en Harvard como miembro de la mesa de asesores para las políticas latinas por el pésimo tratamiento de estudiantes judíos, por tolerar lo que era la intimidación y hostilidad, que mismo mis colegas lo han admitido. Entonces, ¿qué debe de ser? O sea, ¿no va a haber ninguna consecuencia para una universidad que está violando todas estas condiciones? Si una y otra vez insistes en violar los derechos de unos grupos de estudiantes y su libertad de expresión, si discriminas o mantienes silencio ante las hostilidades, agresiones y ataques de grupos inocentes, no, algo se tiene que hacer. Yo creo que aquí los adultos... Daniel. Dígame. Vamos a proseguir este debate y en el próximo bloque. Tengo que ir a pagar comerciales. Le voy a dar la palabra en el próximo bloque también a Oscar, Ernesto, que me acompañan el día de hoy. Voy a un corte comercial pequeño. Estamos hablando sobre el enfrentamiento que hay entre el gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Harvard. Pero algo que viene dándose desde enero, cuando asumió como presidente de Estados Unidos Donald Trump. Él ya ha arremetido contra un grupo selecto de universidades, de centros de estudio. Los acusa de fomentar ideologías antiestadounidenses, marxistas, de izquierda radical, también ha dicho el mandatario. Las universidades forman parte de lo que en el país se conoce como la Ivy League. Todas son instituciones privadas con sede en el noreste de Estados Unidos, consideradas de vanguardia, con excelencia académica, procesos muy selectivos de ingreso y admisiones. Vamos a volver luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Trump acusa a Harvard de ser un bastión de antisemitismo, de promover ideas de izquierdas radicales y también tener vínculos con el Partido Comunista Chino. Es una decisión muy mala. Textualmente lo cito, espero que sea revocada. Así lo ha declarado la ministra alemana de Investigación como parte de las reacciones. Me entristece profundamente, ha dicho la funcionaria. No es una señal positiva ni para la generación de jóvenes ni para el mundo libre, ha añadido esta política conservadora. Seguimos aquí en Ángulo con el debate. Ernesto, hablando un poco, la política de Trump, dicen algunos medios de comunicación, algunos analistas, viola principio de autonomía universitaria o derechos civiles. ¿Cómo lo ve usted? Para luego también escuchar a Oscar con la misma inquietud. Sí, Ruth, no es claro qué ley está violando Harvard. El que le pidan los nombres de los países de la gente internacional que tienen visa como estudiante o académico es algo que el gobierno ya tiene en su conocimiento. Si quieren saber qué están haciendo a nivel político, que han estado en marchas, en protestas, eso viola la libertad de expresión y entonces es muy difícil para Harvard diferenciar quiénes son internacionales y compartir esa información con el gobierno y quiénes son estudiantes nacionales que tienen ese derecho de demostrarse. También es importante recordar que mucha de la gente que está siendo atacada y sufriría con estas políticas son otros estudiantes judíos que tienen otro punto de vista sobre el conflicto, y así como académicos y demás, gente de origen judío que no están de acuerdo en lo que está haciendo Trump a su nombre de mala manera. Y para contestar por tu pregunta, el dictar qué se puede enseñar, qué lecturas se pueden hacer en la clase universitaria o de posgrado, escuela de leyes, es algo que solo las dictaduras se dan ese lujo de censurar ciertos libros y aprobar otros. Esa es una historia bastante larga que tienen, por ejemplo, las dictaduras que estuvieron hace varias décadas en Chile, en Argentina, en Brasil. Primero iban y atacaban las universidades ciertas disciplinas
También lo vimos con el dictador Viktor Orbán en Hungría, que destruyó una gran universidad, Central European University, que era un centro de estudios importante en Europa, que por decir que era de izquierda, que le pudo haber sido, era su derecho, y lo destruyó, y esa gente tuvo que salir a Austria, por ejemplo. Entonces ahora Donald Trump está agarrando a Harvard, pero en general a las universidades, a los intelectuales, a los científicos, a los periodistas como enemigos, porque no quiere que nadie critique lo que él decide y quiere hacer. Oscar, quiero conocer su criterio sobre esta afirmación. ¿Ustedes comentan esto sobre alguna violación de los derechos civiles para los estudiantes extranjeros? Bueno, yo de nuevo insisto, yo realmente no soy abogado, pero nosotros lo que sentimos como estudiantes internacionales es que es muy paradójico que el país de la libertad, ¿no? Es la narrativa de este país. Resulta que ahora los estudiantes tienen que estar borrando sus chats o borrando sus redes sociales por temor a que cualquier comentario que parezca medianamente crítico con lo que está sucediendo en Gaza, que múltiples organismos internacionales han describido como algo realmente como una violación de los derechos humanos. Entonces se ha entendido eso como, creo que ahorita lo decía Daniel, como un sentimiento antiamericano o como un sentimiento de odio hacia este país. Yo creo que no podemos confundir eso. Mire, yo creo que yo soy colombiano y yo como colombiano, nosotros siempre nos hemos creído el cuento de que somos el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. Y yo, esta es la segunda vez que soy estudiante de intercambio en Estados Unidos. La primera vez lo hice cuando estaba muy joven, a los 17 años. Y precisamente cuando uno viene a este país como estudiante internacional, uno aprende de este país, uno se beneficia de este país, uno se conecta con la cultura de este país y uno se devuelve a su país a ser casi que embajador y a crear buenas relaciones y a crear vínculos comerciales, académicos y políticos entre los países. Entonces, yo lo que creo es que si bien el presidente Trump está en todo su derecho de cumplir con su mandato y de defender el interés nacional por encima de todo, creo que al intentar satanizar a todos los extranjeros, pues realmente está cometiendo un error porque le está ganando enemistades a este país que es tan importante y que tiene todavía un liderazgo tan fundamental en la educación superior y que una medida como estas puede llevar a que eso se acabe. Daniel, quiero cerrar con usted este bloque. Sí, insisto que el que está violando los derechos del individuo aquí es Harvard. Harvard calificó el último lugar por esta institución respetada en la expresión, de la libre expresión de los estudiantes. Entonces, cuando una institución está violando una tras otra vez los derechos civiles de sus estudiantes, como ninguna otra institución, ¿qué debe de ser la consecuencia? ¿Permitir que continúe? No decirle nada porque no te vayan a acusar de ser Viktor Orbán o no sé quién dijo el colega. No, debe de haber un remedio, una solución a lo que está sucediendo. Hay que revertir las violaciones estas para que haya un ambiente de libertad para los estudiantes. Aquí el gobierno tiene una responsabilidad, si es que está subsidiando a esta universidad, de decirle o te aplacas o va a haber consecuencias. Y es lo que está sucediendo. Entonces, aquí la mano dura, uno puede alegar que es el gobierno, pero es porque hay razón para hacerlo. En este caso, en contra de Harvard. Y ya le he enlistado de todas las violaciones que ha hecho. Hay mucho más que no se puede platicar. Pero sí, esto es consecuencia de las acciones de Harvard. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. El gobierno de Donald Trump pondrá fin a todos sus contratos con Harvard. Justamente la semana pasada un juez federal paralizó la decisión del gobierno de prohibir a este centro matricular estudiantes extranjeros. Bueno, ahora ha pedido a las agencias gubernamentales que cancelen los contratos federales que siguen vigentes con esta institución académica. El objetivo de la administración de Estados Unidos de Donald Trump es eliminar los cerca de 30 contratos que mantiene con Harvard con un volumen estimado de $100 millones. La agencia de servicios ha preparado una carta en la que va a exigir a todos los departamentos y agencias del gobierno que identifiquen
identifiquen todos sus contratos con Harvard y si pueden ser cancelados o transferidos. La petición es que las agencias respondan antes del 6 de junio con un listado de cancelaciones de contrato. En los casos en los que sean asuntos sensibles que no se deban cancelar, van a tener que buscar otra institución que los proporcione. Ya estamos llegando casi a las conclusiones en ángulo. Voy a darle la palabra inmediatamente a Oscar. Oscar Escobar, estudiante extranjero en Harvard. ¿Qué podríamos sacar como reflexión, conclusión y qué esperan ustedes que suceda en los próximos días con respecto a esta situación en particular que los tiene a ustedes también pues un poco en incertidumbre? Sí. Bueno, no, nuevamente agradecer por la invitación. Mire, yo creo que aquí nadie está diciendo que Harvard es perfecto. De hecho, hay un profesor de la universidad que ha sido muy crítico de la universidad que se llama Steven Pinker, que publicó un artículo de opinión este fin de semana pasado en el New York Times, que es muy bueno, se los recomiendo, se llama Harvard Derangement Syndrome. Y el profesor reconoce y cita algunos de los argumentos que ha dicho Daniel sobre la falta de diversidad ideológica que tiene la universidad. Pero también dice algo muy importante y es que la universidad no tiene que ser un reflejo exacto de la sociedad, sino que debe ser una institución dedicada a la búsqueda y transmisión del conocimiento, guiada por principios de libertad intelectual, rigor académico, y no por la representación exacta proporcional de las ideologías en la sociedad. Y yo creo que lo que está pasando actualmente es sin duda una amenaza a ese principio de la libertad intelectual. Y en ese sentido, nosotros lo que esperamos es que triunfe la universidad, que triunfe el país, que triunfe el Estado de Derecho, las instituciones, que si efectivamente, porque la universidad, digamos, Daniel también ha dicho, no, es que la universidad se rehúsa a enviar la información. Y la universidad lo que ha dicho es que ha enviado toda la información que le ha pedido el gobierno 2 veces, sino que el gobierno le está pidiendo otras cosas adicionales o no está contento. Entonces, ahí, de nuevo, y por eso ahí es donde a nosotros nos parece y lo que percibimos es que es un ataque, o sea, como que se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de este año, que esta era una entidad enemiga de la agenda conservadora y que por lo tanto hay que atacarla y acabarla. Y en ese sentido, pareciese que no están claros los argumentos de ese ataque y que no está claro qué es lo que no está cumpliendo la universidad. Yo creo que la universidad y el presidente de la universidad es un tipo absolutamente centrado y creo que está dispuesto a hacer, y los ha venido haciendo desde que está el año pasado, cambios a la universidad para que sea más incluyente y sea más segura para todas las ideas. Las de extrema izquierda y las de extrema derecha se puedan expresar en un salón sin que nadie le tenga miedo a expresar sus ideas. Pero creo que, pues, sin duda, en esta situación que estamos, pues no estamos llegando a ningún punto y ojalá se pueda construir, digamos, un consenso que permita que este país y esta universidad sigan atrayendo las mejores mentes del mundo. Ahora, Oscar, antes de concluir, ¿es parte a criterio suyo de una estrategia electoral de Donald Trump para posicionarse contra este tipo de instituciones? ¿Usted lo ve así, según la afirmación que usted hizo en el primer bloque? Sí, yo creo que así lo veo yo. Y creo que así lo vemos muchos de mis compañeros con los que he hablado, en particular aquí en el Kennedy School. Ahora también me haces una pregunta y que si está bien que esos debates políticos se lleven en la universidad. Seguramente hay áreas de la universidad donde no se habla mucho de estos temas. Yo estoy en la escuela de gobierno, así que aquí respiramos, comemos, tomamos café todos los días de estos temas y es el espacio para dar esos debates. Entonces así lo veo yo y lo veo muchos, pero también hay personas que están que se gradúan este mismo jueves conmigo que tienen los puntos de vista de Daniel. Y el punto es cómo conservamos y cómo fortalecemos un ambiente donde se pueda dar ese debate ideológico sin ver al otro como un enemigo que hay que destruir. Daniel Garza, su conclusión. Adelante. Lo que yo estoy diciendo y estoy pidiendo es de que no ignoremos lo que es el silencio y la inacción sobre el antisemitismo en Harvard. De que todavía existe abiertamente discriminación en cuestiones de aceptaciones en Harvard, si eres de cierta agrupación, y eso es antiamericano, que están violando los derechos de libre expresión de los estudiantes como ninguna otra universidad en los Estados Unidos, que la administración se ha dedicado a indoctrinar estudiantes con ideologías izquierdistas netamente, o sea, y lo están haciendo despreciando lo que es el estudiante conservador y ideas conservadores, y eso es antiamericano también. El 3% de profesores son conservadores, por favor.
y no están tampoco al mismo tiempo dando los informes que se está pidiendo el gobierno sobre estos estudiantes del extranjero. Cumplan con la ley. Entonces, yo creo que la arrogancia aquí de los administradores de Harvard proviene de décadas de nadie llamarle a cuentas. Se sienten todos poderosos para hacer lo que les pega la santa gana. Entonces aquí Donald Trump les está parando que continúe lo que es esta arrogancia. El remedio que debería de hacer Harvard, aplicar sus leyes disciplinarias en forma equitativa a todo estudiante. Individuos deberán recibir consecuencias al violar las reglas. Aceptación deberán de recibir los estudiantes que se aplican para estas universidades por mérito, no por raza. Y resignarse a las condiciones que pone el gobierno federal. Si no quieres resignarte y reconocer lo que pide el gobierno federal, no recibas subsidios. Ya, voy a culminar con la conclusión. Ernesto Castañeda, analista político. Adelante. Sí, Ruth, muchas gracias por la invitación de nuevo. Este es otro ejemplo donde Trump quiere imponer su voluntad por la fuerza. No es tanto que se esté violando una ley, sino que él quiere demostrar que puede más que Harvard y está usando amenazas públicas y demás, quitar fondos y demás para amedrentar, para amenazar como un mafioso a una institución que tiene muchos años en el país, que es más vieja que Estados Unidos y que ha contribuido mucho a la sociedad americana y mundial, como otras muchas universidades. Decías hace rato que Trump está haciendo una petición a todas las organizaciones de gobierno de que paren sus contratos con Harvard. Sin embargo, probablemente las cortes encuentren esto como algo ilegal, ya que está señalando a una institución en particular y la está discriminando, con una intención particular, sin tener evidencia de que ha violado alguna ley o de que algún juez la ha encontrado culpable de esto. Si es cierto que hay una inacción hacia el antisemitismo, entonces debe haber investigaciones por parte del Departamento de Educación, que tenía una ala de derechos civiles que se encargaba de eso. Y entre Musk y Trump quitaron esa agencia que se dedicaba a buscar discriminaciones en instituciones de educación. Los conservadores dicen que están en contra del DEI, ¿no? Diversity, Inclusion and Equity. Sin embargo, están pidiendo que se protejan los derechos de las minorías, lo cual muchos en Harvard también están de acuerdo. Ya hubo un caso judicial sobre la acción afirmativa, lo que decía Daniel, que si se le podía dar preferencia o no a alguien por tener origen afro, etc. Las cortes llegaron con una resolución y Harvard cambió sus políticas de admisión y demás para quitar ese supuesto sesgo hacia algunos grupos en relación con otros. Entonces, hay maneras legales de hacer lo que pide Daniel, pero no es amenazando, imponiendo, forzando. Porque recordemos que un contrato, como un contrato entre corporaciones, entre compañías, es algo legal donde las partes que firman tienen que comprometerse a hacer lo que prometieron. Si alguna agencia de gobierno hizo un contrato con Harvard por un servicio, una investigación o prometieron becas a los estudiantes, tienen que darlas hasta que ese contrato se termine. Y para terminar, este es un ataque a la libertad de expresión, no solamente contra Harvard, sino contra todas las universidades en Estados Unidos, por lo cual hay mucha solidaridad y mucho apoyo a Harvard, no por Harvard, Ernesto, sino por principio. Me voy a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias al panel que me acompañó el día de hoy, quienes participaron. Daniel Garza, analista republicano. Gracias, Daniel. Hasta una nueva oportunidad. También voy a agradecer el criterio de Óscar Escobar, estudiante extranjero de Harvard, y Ernesto Castañeda, analista político. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.